Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la conferencia de hoy, que se titula ¿Es viable el coche eléctrico en España? La da Pedro Revenga, que es profesor del Departamento de Electrónica y que tiene una visión muy amplia de todo el sector, lo que implican los coches eléctricos. Y luego fuera tenemos un coche eléctrico, que podéis verlo, un coche eléctrico que es solo eléctrico. Y nada, espero que sea interesante, seguro, y que os guste. Bueno, pues continuando con el ciclo de conferencias que se ha iniciado esta semana de la robótica, la conferencia que voy a intentar que sea lo más amena posible es relacionada con los coches eléctricos y el futuro y el presente del coche eléctrico en España. Por tanto, el título de la conferencia ¿Es viable el coche eléctrico en España? Intenta mostrar si realmente es viable actualmente o no. No voy a tomar un partido claro sobre si es viable o no es viable, sino voy a exponer las distintas opciones y, como todo en todas las cosas, hay un campo de aplicación para el coche eléctrico. No es que sea la panacea, pero bueno, continuaremos con ella. Bien. Lo primero ¿es necesario un coche eléctrico y qué motivos hay pues para poder elegir si queremos un coche eléctrico o no queremos un coche eléctrico? Se ve que hay una serie de problemas bastante importantes, cada vez mayores, que es que, por ejemplo, los países, sobre todo los de la zona europea, que son los que voy a hablar principalmente, tienen una elevada dependencia en fuentes energéticas externas, como el petróleo y el gas, y normalmente de países que tienen problemas políticos importantes. Todos sabéis ahora la crisis que hay en Libia. Argelia es otro de los países que nos suministra mucho gas, y a la Unión Europea también, y se está importando del orden de 210 billones de euros. La fuente es Eurostat. Si queréis consultarlo, todas las referencias que menciono aquí, hay una página web donde lo podéis consultar. Sobre todo la Comunidad Europea proporciona una cantidad ingente de datos sobre estadísticas y valores, ¿de acuerdo? Este sería uno de ellos. Hay un problema estratégico importante. Otro problema es una contaminación creciente. Todos habéis oído noticias de que el índice de contaminación en la Ciudad de Madrid hace unos meses ha superado con creces los límites máximos permitidos, sobre todo en nivel de óxido de nitrógeno y partículas emitidas por los motores diésel. Hay una página web, que ya os mostraré un poco más tarde, en el cual hay una propuesta de la Comunidad Europea para que en el 2050 en las ciudades no existan coches de combustión interna, sino que todos los coches que existan emitan cero. Ya veremos que el concepto de emisión cero no existe, pero sí en un determinado contexto. Por ejemplo, en una ciudad un coche eléctrico emite cero. ¿De acuerdo? Otro de los problemas que se plantean es el rendimiento bajo del motor de explosión. El coche diésel más eficiente que hay ahora está en torno al 40%. Un motor eléctrico supera el 80%. Por tanto, el uso que hace de la energía un motor eléctrico con respecto a un motor de explosión es mucho más eficiente. De hecho, todas las locomotoras eléctricas, tanto de los AVEs como de los trenes eléctricos, son eléctricos. Y eso no es una casualidad. Es porque la eficiencia de esos motores a la hora de producir un movimiento es muchísimo mayor que la utilización de un coche eléctrico, perdón, de un coche o de un motor de combustión interna. Fijaros además que el motor eléctrico, si es sin escobillas, el par, o sea, la fuerza que es capaz de proporcionar, desde la primera revolución proporciona un par más o menos elevado, cosa que un motor de gasolina, hasta que no alcanza un régimen o diésel determinado, un número de revoluciones por minuto, no es capaz de proporcionar fuerza suficiente. Luego mostraremos un vídeo que acabo de realizar ahora con el coche eléctrico y veréis que el coche eléctrico desde cero, desde parado en arranque, la fuerza que tiene ese coche es constante, más o menos. En cambio, un motor de gasolina pues no es así. En los semáforos, la salida de un coche eléctrico es muy superior a un coche de gasolina por mucha potencia que tenga este coche. Bien, luego ya cuando alcanzas los 100 km por hora las cosas cambian, pero podrían no cambiar. Ya os mostraré también otra cosa. También hay un consumo de petróleo muy creciente de países emergentes. China y la India están empezando a consumir unas cantidades de petróleo muy elevadas y entonces empieza a haber una pequeña competencia, una gran competencia por estas fuentes energéticas. Y otro de los problemas que se plantea, como ya mostraré aquí, es el almacenamiento energético. Ahora la energía que no se utiliza, o bien se paran los aerogeneradores, se paran las fuentes de producción y si estas no se pueden parar, se tira. Cuando os digo se tira, se pone un cable a tierra y se tira la energía.
Eso es un problema, porque cuando tenemos picos de energía de producción no podemos almacenarlos. El coche eléctrico permitiría almacenar en sus baterías este exceso de producción y luego poderla utilizar posteriormente recuperándola de esas baterías de los coches eléctricos. Bien, ¿qué apuestas se están haciendo ahora por el coche eléctrico? Visto todo esto, los gobiernos se están dando cuenta que tienen que impulsar el uso del coche eléctrico porque hay una serie de problemas reales, actuales, y entonces están empezando a intentar mover a las empresas automovilísticas para que empiecen a fabricar coches eléctricos. Como el coche eléctrico, el precio, ya veremos, es bastante elevado actualmente, debido a las baterías y otra serie de cosas, están empezando a dar una serie de subvenciones gubernamentales. En Francia dan hasta 5.000 euros por vehículo eléctrico, en Japón 700.000 yenes, que estaría en ese entorno, en Estados Unidos son 7.000 dólares y en España el Plan Movele da hasta 7.000 euros de subvención al adquirir un coche eléctrico. En el caso de una moto eléctrica estará en torno a unos 1.500 euros. Y también están optando por la instalación de puntos de recarga y electrolineras, que es otro de los puntos débiles del sistema. En Israel, por ejemplo, se está implantando una red de cambio de baterías, que se cambia la batería del vehículo en minutos. Israel, os podéis imaginar por qué quiere no depender del petróleo. Entonces, intenta hacer una implantación de vehículos eléctricos lo más rápidamente posible y ya están instalando una red de unas 200 o 300 electrolineras en las cuales no solo se puede recargar el vehículo, sino que hacen un cambio rápido de baterías. En unos 6 minutos entra el coche en una especie de estación robotizada y le cambian la batería. Luego os enseñaré algunas de ellas. En Europa se están instalando bastantes puntos de recarga y en España, por ejemplo, en Valladolid, se acaban de instalar hace 2 o 3 días, empezaron a instalarlos a mediados de marzo, me parece que hay 40 o 50 puntos de recarga, debido a que Valladolid estratégicamente produce coches, una fábrica que se llama Renault, y va a empezar a producir un vehículo eléctrico. Claro, si quieres promocionar el uso de vehículo eléctrico, tienes que promocionar el uso de puntos de recarga, que veremos que es otro de los... Bien, en España, por ejemplo, el Plan Movele, esta es un pantallazo de la página web del Plan Movele, donde pues se da información de todo este tipo de vehículos eléctricos y el plan de promoción para esos vehículos eléctricos. Había una previsión en el 2014 de tener unos 200.000 vehículos, como ya veremos es un poco optimista, pero bueno. Esto, por ejemplo, es una electrolinera de las que están instalando en Israel. Se llama Better Place la compañía, pero bueno, eso es lo de menos. Y veis que es una estación robotizada, pasa el vehículo, por debajo accede a un sistema robotizado, le quita la batería y la cambia. Entonces, en Israel no compras las baterías, sino que las alquilas, que parece ser que va a ser el sistema que va a utilizar, por ejemplo, Renault y Nissan. No vas a adquirir la batería, con lo cual el precio del vehículo baja sustancialmente. De hecho, están en torno al mismo precio que cuesta un vehículo de combustión interna, y luego pagas un alquiler por la batería, un alquiler mensual en el cual pues está incluido el cambio de baterías tantas veces quieras, ¿de acuerdo? Tienes que pagar la energía contenida en la batería, pero no la batería en sí. Bien, esto hace que haya unas previsiones de implantación. La Unión Europea, en su página web, se ha aprobado en el Consejo Europeo hace un año, que en el 2050 debería desaparecer los coches con motor de explosión en las ciudades de Europa. Entonces eso lo llaman zero emissions, de forma que las ciudades dejen de tener una contaminación debida a los coches. Hoy en día hay bastantes críticas debido a que se ha prohibido fumar en los locales y resulta que los coches están produciendo una contaminación muy superior a la que está adquiriendo las personas debido al hábito de fumar. Por tanto, se intenta que en las ciudades la contaminación debida al tráfico sea cero. ¿De acuerdo? Eso va a implicar el desarrollo del coche eléctrico o de alguna otra tecnología que de momento no está desarrollada que no emita combustiones. Hay otros motores como por ejemplo el motor de aire comprimido, lo que pasa es que la eficiencia no está totalmente demostrada, que tampoco emitiría CO2 a la atmósfera, ni otro tipo de contaminantes. En el 2020 se prevén unos 5 millones de vehículos eléctricos en Europa y en España existe una previsión, sigo diciendo un poco optimista, que en el 2014, fijaros que eso es dentro de 3 años, existan unos 200.000 vehículos en España. Eso está sacado de un informe de la Comunidad Europea. Bien, primero voy a definir qué es un coche eléctrico y qué elementos lo componen.
Si os fijáis, un coche eléctrico tiene unas componentes o unos muy similares a un coche de explosión. Nosotros lo que pretendemos con un vehículo eléctrico es que la gente se desplace con ello. Uno de los elementos que permiten el desplazamiento pues, son las ruedas, porque de momento vehículos con patas no tenemos por las calles. Además, las patas son bastante ineficientes, permiten caminar por terreno rugoso, pero la asociación que existe entre la energía que consumen y la energía mecánica que entregan es bastante deficiente. Por eso, uno de los sistemas más eficientes para hacer que un vehículo o un elemento se desplace son las ruedas. La rueda es un elemento que transfiere mucha energía mecánica al suelo, ¿de acuerdo? Por tanto, uno de los elementos importantes en un coche eléctrico van a ser esas ruedas. De hecho, se están desarrollando tecnologías de ruedas que permitan reducir la fricción y consuma menos el vehículo. Eso también redundaría en los motores de explosión. Después, tenemos lo que es la electrónica, que en un coche eléctrico es una parte muy importante del coche. En un coche de gasolina hay una electrónica que cada vez va cogiendo más importancia, pero en el coche eléctrico es la que controla directamente el motor eléctrico. El motor eléctrico existen varias versiones, una que es sin escobillas, utilizando unos imanes de neodimio que permite realizar motores muy pequeños con una alta potencia, ¿de acuerdo? Ya veremos que eso es un metal estratégico que hoy en día pues, se está utilizando bastante. Un motor eléctrico de un vehículo eléctrico viene a llevar 1 kilo o 2 kilos de neodimio, que es una tierra rara, ¿eh? Bien, ese motor se puede acoplar a través de un sistema de engranajes a las ruedas, o hay otros sistemas en los cuales va incorporado a la rueda. Michelin ha desarrollado un sistema en el cual lleva la amortiguación y la tracción dentro de la misma rueda. Eso consigue eficiencias. Si el motor eléctrico está en torno al 80% desde el motor a la rueda, pues si metemos dentro de la rueda el motor, la inercia debida a los engranajes disminuye y la eficiencia sube un 10 o un 15%. El problema es que es más sensible a los golpes el motor que si va fuera. Perdón, si va fuera en la rueda que si va dentro, ¿de acuerdo? Aquí el dibujo que tenéis o el esquema que tenéis, el motor va interno, que es la configuración de casi todos los vehículos eléctricos actuales. El futuro probablemente, casi con seguridad, el motor vaya metido dentro de la rueda y la rueda haga de amortiguador, de motor y un posible almacenamiento temporal de energía, similar a lo que habéis oído hablar en Fórmula 1 que se llama KERS, ¿de acuerdo? Aquí el KERS, el motor eléctrico, viene de serie. Si tú a un motor eléctrico de imán permanente le aplicas energía, se mueve, y si esa energía ya en forma de inercia, porque el motor se está moviendo, la aplicas al motor, este motor genera, con lo cual vuelves a cargar las baterías. Las baterías se suelen poner en la parte más baja del vehículo porque es un elemento pesado y es la que proporciona el mayor peso actual al vehículo. El motor eléctrico tiene un peso más o menos razonable, pero la batería tiene un peso bastante importante. Aunque con la aparición de las baterías de litio polímero ha bajado ese peso, por ejemplo, una batería de plomo de las que lleváis en el coche, más o menos tiene por cada kilovatio, unos 40 más o menos, el equivalente. Y una batería de litio polímero estará en torno a 150, la capacidad de almacenamiento. O sea, son casi 4 veces más de almacenamiento por unidad de peso. Se están desarrollando baterías ya de litio polímero que están alcanzando 200 vatios kilo, más o menos. Y se están desarrollando, veremos, estructuras. Esto ya no serían baterías, aunque almacenan, pero ya no es un proceso electroquímico, sino sería un proceso parecido a los condensadores, que serían con los nanotubos de carbono. Se están desarrollando baterías. Si apareciesen esas baterías, la revolución del coche eléctrico sería espectacular, porque tendríamos capacidad de almacenamiento en esos condensadores pues alrededor para hacer unos 1000 kilómetros, y la carga prácticamente se podría realizar en media hora o 1 hora. Con lo cual, el coche eléctrico cambiaría bastante. Después se añade un cargador de baterías que suele ir incorporado en el vehículo para que simplemente tengas que extraer un cable. Como ya ve en el coche que hay aparcado fuera, pues se ve que se saca un cable, se enchufa y el coche se carga, ¿de acuerdo? No tengas que tener una estación de carga especial. Entonces, normalmente se le suele añadir. Esto añade un poco de peso, pero no añade un peso significativo. A veces, esta electrónica también se incorpora aquí y se refrigera, ¿de acuerdo? Una de las cosas que aparecen en los motores eléctricos, uno de los problemas serios, es la calefacción. En un motor de gasolina, como el rendimiento es del 40%, pues el resto es calor. Entonces, calentar un vehículo de gasolina
Pues es muy sencillo. Parte de ese calor lo derivas hacia el habitáculo y calientas. Un motor eléctrico se calienta muy poco, porque el rendimiento, la pérdida que tiene por calor es baja. Entonces, en invierno necesitas un sistema de apoyo para calentar. De hecho, uno de los primeros coches eléctricos que salió al mercado, uno de Renault, llevaba un pequeño sistema de gasolina. Había que cargarlo con gasolina, que era para la calefacción. Consumía alrededor de 0,2, 0,3 litros a los 100, pero era una forma de calentar. ¿De acuerdo? Hoy en día ya no hace falta ese sistema, se pone un sistema inversor acoplado a la electrónica y un sistema de aire acondicionado similar al que tenéis en las viviendas, una bomba de calor. ¿De acuerdo? Pero es un problema porque no produce calor prácticamente. Entonces, en países fríos, pues hay que regular la refrigeración del motor porque trabaja a unas temperaturas no excesivamente elevadas. Cuanto más eficiente sea, pues menos se calienta. Bien. Historia del coche eléctrico. No sé si sabréis que los primeros vehículos automóviles no fueron solo de explosión. De hecho, en 1904, ahí tenéis una foto abajo, a la izquierda, en 1904 se estimó que probablemente podía ser uno de los mejores sistemas, el sistema eléctrico. Este que está aquí es Edison, es Thomas Alva Edison, y aquí está uno de sus prototipos eléctricos de vehículo. O sea que se decidió utilizar el motor de explosión en un momento determinado porque la capacidad de almacenamiento de las baterías era pequeña, pero la eficiencia del motor eléctrico se vio que era muchísimo mejor que el motor de gasolina. Luego la aparición del petróleo barato pues hizo que el motor de explosión tomase la delantera al vehículo eléctrico, pero incluso en las primeras carreras de automóviles los vehículos eléctricos participaban y ganaban algunas de esas carreras, como ya veréis. Hoy en día, en cambio, pues existen estos son vehículos actuales. ¿Vale? Este es el Mitsubishi Mief, este es el Cincity que está aparcado fuera y este es el Tesla, que es un deportivo eléctrico que no tiene nada que envidiar a un Ferrari, como ya veréis. Bien, aquí pues hay unos ejemplos de coches eléctricos, ¿de acuerdo? Luego si queréis los vemos. A ver si... Aquí está. Este es un publireportaje de... ¿Es esto un coche eléctrico? Para que veáis que sí puede tener prestaciones similares a un coche deportivo. No es el propósito del coche eléctrico, pero puede tenerlo. Bueno, me callaré. El consumo de petróleo, aquí es un publireportaje de Tesla para vender el coche, obviamente. Ese es el deportivo. ¿De acuerdo? O sea, tiene prestaciones incluso superiores a algunos vehículos. Este vehículo pasa de 0 a 100 km por hora en 3,6 segundos. Para que os hagáis una idea de la aceleración que tiene. El par motor es superior al de un tractor de los grandes. Entonces, de estos es un vehículo comercial. El problema está en el precio, que está en torno a los 70 75.000 euros. Pero bueno, un deportivo de 0 a 60 que pone ahí son 60 millas por hora, que es un poco más de 100 km por hora, tarda 4 segundos. Alcanza 250 km por hora y es descapotable, por si a alguno le interesa. Bien, lo que quiere decir es que el problema de los coches eléctricos no está... A ver si... Bueno, esto es de Renault, para que veáis la misma historia. Bueno, como si queréis. Bueno, la página de Renault está en mantenimiento, ¿vale? Por eso no lo he mostrado. Bueno. Están cambiando porque han cambiado un poco la estrategia de vehículos. Tenían un vehículo pequeño de 2 plazas, que es el que van a sacar en breve, y parece ser que van a sacar otro vehículo también ya de corte familiar, pero bueno. Bien, cuando hablamos de coches eléctricos ya hemos visto que pueden tener prestaciones iguales o superiores a un coche de gasolina, pero la idea del coche eléctrico no está en ese tipo de prestaciones, está en que la gente empiece a concienciarse del consumo. Tú cuando llevas un vehículo de gasolina, lo que miras es el reloj, a ver cuánto tiempo tardas en llegar de Madrid a Valencia. Y dices, oye, he tardado 10 minutos menos, ¿vale? Cuando tú tienes un vehículo eléctrico o híbrido, tú lo que miras es el consumo. Entonces tú cuando haces un trayecto dices, hoy he gastado 3,5, hoy he gastado 1,6, hoy he podido hacer con la batería cargada 237 kilómetros y ayer hice 225. Cambia la filosofía
en cuanto a qué es lo que motiva a las personas a llevar el vehículo. Y eso es instantáneo. Si alguien llevase un vehículo durante una semana, se da cuenta de que su percepción cambia del tiempo a la economía energética. Y eso es un cambio importante, porque permite gestionar mejor lo que es el consumo de los vehículos. Bien, ahora, todos los vehículos que nos publicitan no son eléctricos, ni son cero emisiones. Existe una tecnología y unas siglas que voy a enunciar aquí. Hoy en día oiréis hablar de los microhíbridos. Los vehículos microhíbridos no son eléctricos ni tienen un sistema eléctrico. Llevan un sistema eléctrico estándar, un motor de arranque que está un poco más potenciado para permitir parar y arrancar en los semáforos. Se han dado cuenta que el arranque y la parada en los semáforos consume mucha energía, sobre todo en las ciudades. Entonces hay sistemas microhíbridos que tú llegas, por ejemplo, BMW Serie 1 tiene sistema microhíbrido, Citroën está empezando a sacar sistemas microhíbridos, si lo habréis visto en la publicidad, y lo que hace es, llegas a un semáforo, paras en el semáforo y sin tú hacer nada, el motor del coche de gasolina se para. Cuando tú pisas el acelerador, el motor de gasolina arranca. Hay que hacer, pues, mejorar un poco el sistema de batería que lleva el coche y añadir un motor de arranque un poco más potente que permita el arranque no en 3 segundos o 4 segundos, que es lo que tarda un sistema tradicional, sino en medio segundo, un segundo, que es lo que tardan estos microhíbridos. Consiguen ahorros importantes en ciudad, sobre todo. En carretera no consiguen ningún tipo de ahorro, ¿de acuerdo? Solo en ciudad. Pero en ciudad, para este tipo de vehículos, está bien. Y, por el contrario, impera un poco la respuesta dinámica al sistema. En los stops, cuando tú paras en un stop, ese medio segundo, pues según en qué rotondas o en qué stops pares, pues puede ser importante. Después estarían los HEVs, que son los híbridos. Por ejemplo, hoy en día en el mercado en España tenéis el Toyota Prius, el Auris, hay un Nissan también, y están empezando a salir, y ha salido un Lexus también que es híbrido, el CT200H. Y Hyundai está sacando otro, bueno, hay 3 o 4 y cada vez más, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacen es combinar un motor eléctrico con un motor de gasolina. El motor eléctrico lo que se dedica es en bajas velocidades en las cuales el motor de gasolina es muy poco eficiente, utilizas el motor eléctrico y automáticamente él va combinando el motor de gasolina adecuadamente. Cuando llegas a un semáforo, el coche está parado. Bueno, parado. No suena. No quiere decir que todo el sistema esté funcionando. Cuando tú pisas al acelerador, lo primero que entra en funcionamiento es el motor eléctrico, que es el que tiene más par y en bajas revoluciones funciona muy bien. Cuando superas 40-45 km por hora, entra el motor de gasolina, que ya a esas revoluciones es capaz de proporcionar una energía interesante. Luego el motor eléctrico también recupera energía. Si tú estás bajando un puerto, pues esa energía que antes la tenías que perder frenando o poniendo el motor, lo que hace ahora el coche es esa energía la mete a las baterías otra vez, de forma que las puedes utilizar luego en las subidas. Cuando tú frenas el vehículo para llegar a un semáforo, tú ves el semáforo en rojo, 200 metros antes pisas el freno, pues parte de esa energía en un coche híbrido va a parar a la batería. Con lo cual se consiguen consumos en torno a 3,5 o 3,6 litros a los 100. De gasolina. Volvo a sacar un híbrido diésel que va a estar en torno al 1,5-1,6 litros de consumo, ¿vale? El problema es que si tú quieres conseguir menos emisiones, el diésel contamina muchísimo más que la gasolina. No en cuestión de CO2, que también, sino en óxidos de nitrógeno y en unas partículas sólidas que son tan pequeñas que penetran por los pulmones. Y eso es lo que se quiere reducir, ¿de acuerdo? Por eso los híbridos normalmente llevan motor de gasolina, no motor diésel. Después están los híbridos enchufables, que es un coche híbrido al cual se le han metido más baterías, de forma que puede hacer hasta 100 kilómetros, bueno, 50 kilómetros con baterías, solo, sin utilizar el motor de gasolina. Entonces tú lo cargas por la noche y eso reduce el consumo. Reduce el consumo que Toyota Prius, por ejemplo, tiene un modelo híbrido enchufable, todavía no está comercializado, existen algunas pruebas, que el consumo está en torno a 1,6, 1,8 litros a los 100, más la cantidad de electricidad, eso contando la cantidad de electricidad que necesita para moverse, ¿de acuerdo? Después estarían los EV Zero Emission, que serían los eléctricos puros, de los que es el centro de esta conferencia, por eso lo he remarcado ahí. Y después estarían los eléctricos de rango extendido, que lo que se hace es, para conseguir que el eléctrico alcance más, se le pone un motor de gasolina con un generador. Lo que pasa es que ese motor no está acoplado al sistema mecánico y trabaja a régimen constante, con lo cual se le consigue el máximo rendimiento de ese motor. ¿De acuerdo? Bien,
De esos hay pocos, pero esas son las siglas que se utilizan. Bien, modelos actuales, pues, un momento. Modelos que tenéis a la venta hoy en día. Bien, probados, ¿eh? Estos los he sacado de un blog del País, en los cuales han probado todos y cada uno de los coches y han puesto las características, ¿vale? Por ejemplo, el Citroën C0, ese acaba de salir, el Mitsubishi i-MiEV también, y el Peugeot Ion. Miden los tres 3,4 metros de largo, 4 plazas y un maletero de 166 litros y la autonomía de 130 kilómetros. Luego sacaré una tabla con las distintas autonomías. Bien, el precio final son 27.520, más o menos. Todos están en torno a los entre 25 y 30.000 euros de coste. Este mismo coche en gasolina pues viene a estar en torno a entre 12 y 15.000 euros. ¿De acuerdo? Son unos 10.000 euros, que es el precio realmente de la batería, como ya veremos. Porque el motor eléctrico no es mucho más caro que el motor de gasolina. Tiene unos 67 caballos, entre 60... Bueno, el Think City está en 40 caballos, no, perdón. El Think City está en 45 caballos, ahora lo veremos. Bueno, llevan todos los accesorios y veis que el aspecto externo es similar al de un coche estándar, ¿vale? La velocidad, pues 130 km por hora, que es el estándar actualmente. El Think City es más antiguo, es el primer coche eléctrico que se puso a la venta aquí en España, ¿de acuerdo? Tiene 45 caballos, ese es el que tenemos fuera. Alcanza los 110 km por hora y la autonomía es un poco superior a la de estos. Está en torno entre 160 y 200. Por ciudad son 200 kilómetros, pero por carretera vía urbana viene a tener unos 160, ¿de acuerdo? Y son reales, ¿eh? Lo hemos tenido en prueba unas semanas y hemos comprobado que efectivamente la autonomía que ponen es la que tiene, con una conducción normal, ¿de acuerdo? El precio está en torno a los 30.000 euros, eso con las subvenciones de 7.000 euros que habría que descontar. Bueno, los próximos que van a llegar. El Nissan Leaf, bueno, este tiene hoy en día algunos problemas de producción, ¿de acuerdo? Porque se producen en Japón, entonces han tenido algunos problemas de producción o que ya están otra vez en funcionamiento la producción de vehículos. Y les ha superado la demanda. Estos coches están empezando... Este coche, el Nissan Leaf, es un poco más grande que el anterior, ya viene a ser un segmento medio, y ya se están empezando a vender de tal forma que la demanda está superando a la capacidad de producción de Nissan, ¿de acuerdo? Y el precio está en torno a 30.000 euros. Como veis, es bastante competitivo con respecto a los anteriores, porque el tamaño pues, de este coche es un poco mayor que los otros y el rendimiento pues está bien. Pues fijaros, tiene 109 caballos de potencia, 140 kilómetros hora de velocidad punta y 160 kilómetros de autonomía. Con lo cual, aunque con el sistema europeo de medición estaríamos en torno a los 180 kilómetros. Luego vienen los coches indios. Que sepáis que el coche eléctrico más vendido del mundo es un coche indio, que es el Tata. Es un coche que en Europa le va a costar la homologación, sobre todo el crash test, porque todos estos coches, la resistencia ante impactos es igual o mejor que un coche de gasolina o diésel, ¿de acuerdo? El Tata Indica EV es en julio de 2011, es el mismo coche que tienen ellos, el Indica, pero ya cumple con las especificaciones europeas de choque y el coste está en torno a 24.000 euros con batería. El problema es la potencia del motor, que son 54 caballos, ¿vale? La aceleración de 0 a 100 son 9 segundos, que viene a estar en torno, pues más o menos, a un vehículo normal de gasolina, y tiene una autonomía de unos 200 kilómetros, que es el que tiene la mejor autonomía hoy por hoy, ¿de acuerdo? El menor coste es debido a que lo producen en India y el coste de mano de obra en India pues es más barato. Renault Kangoo pues va a sacar una furgoneta de este tipo, también muy similar, 60 caballos, 170 kilómetros de autonomía y un poco más barato, 18.000 euros. Aunque tiene un truco. El coste del vehículo van a ser 18.000 euros, que fijaros que para una furgoneta... Perdón. Disculpad que está en... Las baterías están en alquiler. Entonces el alquiler será en torno a unos 60 euros al mes. ¿De acuerdo?
Claro, no te cobran las baterías, el precio del vehículo es más barato y tienes un alquiler. La ventaja del alquiler es que si una batería te sale defectuosa, normalmente no ocurre, pero si ocurriese, como no es tuya, pues la cambias y tienes batería nueva siempre, ¿vale? Incluso en algunos vehículos como el Fluence ZE se puede llegar a una electrolinera y te hacen el cambio automático con el sistema ese robotizado. Fijaros, el Fluence ZE estará en torno también a 20... El Fluence ZE está en torno a 20.000 euros, más o menos. Es un vehículo eléctrico total, parecido a un antiguo Laguna, pero las baterías las tienes, el alquiler son 60 euros masivas y unos 80 euros al mes de alquiler de baterías. ¿De acuerdo? Pero el coste, fijaros, del vehículo, 20.000 euros para un coche, esto es una berlina ya, de 4,5 metros, del tamaño de un Passat, 4,7 tiene de largo. Este ya, pues el coste del vehículo ya está muy parecido a un coste normal. Este es el Twizy, que es el que se va a producir en España, que lleva 2 plazas y es parecido a una motocicleta eléctrica, pero con 4 ruedas, ¿de acuerdo? Pesa muy poco, las baterías te costarán unos 45 euros al mes, pero el coste va a ser 7.000 euros el precio, que es el precio actual de una moto eléctrica, ¿de acuerdo? Y bueno, se fabricará en Valladolid, por eso los puntos de recarga. La ventaja es que es más pequeño que un Smart, entonces para ciudades, pues no sé si os habéis fijado que en algunos sitios empiezan a aparcarse los coches, en lugar de en línea, este tipo de coches se aparcan en los huecos entre 2 coches. Con lo cual para una ciudad, pues si os vais a Roma veréis que muchos Smart están aparcados en los huecos entre coches. Con lo cual en algunas ciudades tener un coche que sea muy pequeño es muy ventajoso. Aparte que el coste que tiene por kilómetro de este vehículo es muy pequeño. Luego pues, sacaré una comparación. El Chevrolet Bolt y el Opel Ampera, que veis que ya son vehículos estándar, también todos muy similares, ¿de acuerdo? El Ampera es un poco más caro, pero las baterías las pagas, ¿de acuerdo? Estos son los que actualmente van a salir. Los que realmente están en el mercado son, hoy en día, Think City se está vendiendo, el C0, el Mitsubishi i-MiEV y el Peugeot Ion, esos tenéis que los solicitáis y tiene un plazo de entrega pues, de unos meses, ¿vale? Pero esos son los 5 coches que hay hoy en día en el mercado. A ver, 3, 4, sí, falta uno. Vale. Este es el primero que ya lleva bastante tiempo. Ese es noruego. Bien, eso en cuanto a los modelos actuales. Consumos. Bien, he puesto una tabla de consumos de los vehículos. Ahora explico esa tabla. El Reva, que es el coche indio, de la India, tiene una autonomía, esto es lo que la capacidad en kilovatios hora que es capaz de almacenar, ¿vale? La ventaja de este coche, el Reva, es que pesa muy poco. Otro de los problemas que tienen los vehículos, en general, es que para transportar a una persona de 100 kilos, entre comillas, necesitamos 1.000 kilos. O sea, necesitamos un orden de magnitud superior para transportar las personas. Uno de los elementos que se está intentando hacer con los vehículos es hacerlos cada vez más ligeros, porque cuanto más ligero sea un vehículo, menos consume. En Fórmula 1 podéis ver que los coches son muy poco pesados. La evolución en materiales hará que los coches en el futuro, pues en lugar de pesar 1.000 kilos, pues pesen 500 o 300. El problema hoy en día pues es que efectivamente tú aligeras el coche, pero luego le pones las baterías al coche eléctrico y ya subes el peso. En un coche de gasolina, si lo pones de materiales compuestos, pues subiría mucho el precio. Entonces hay que buscar un compromiso entre lo que pesa el vehículo y lo que es capaz de hacer. Pero en el futuro todo va por la reducción de peso. El Reva este pues almacena unos 11 kilovatios hora, tiene una autonomía de 120 kilómetros y consume unos 9,17 kilovatios hora a los 100. El Think City, 12,50. Bien, si os fijáis, la media está en torno a 13,78, incluyendo el Tesla Roadster. Si no incluyese el Tesla Roadster, ni el 42 ni el 70, estarían en torno a 12, si os fijáis, más o menos. El Tesla Roadster tiene un consumo cada 100 kilómetros mayor. Obviamente es un deportivo, pesa más, tiene más prestaciones, pues como veis, consume más. En cambio, estos otros pues están en torno a unos 12-13 kilovatios hora por 100 kilómetros. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tendríamos que darnos cuenta es que el transporte es uno de los elementos que más consume energía.
En vuestra casa, cuando calentáis la casa, resulta que si hacéis 100 kilómetros con un vehículo de estos, tendréis para calentar la casa una temporada. Entonces, fijaros que el transporte es uno de los elementos que más energía consume. Hay mucha gente que dice que la solución al problema no es el coche eléctrico, sino la gestión mejor o más eficiente de los consumos. Yo creo que el coche eléctrico y la gestión eficiente de los consumos sería lo adecuado. Pero fijaros ahí que ahí viene la autonomía en kilovatios hora. Fijaros que todos almacenan en torno a 10, 20, 40, 70. Bueno, estos son el roster, que rango extendido. El roster 70, por ejemplo, tiene 480 kilómetros de autonomía. Claro, necesita 70 kilovatios hora de baterías, con el peso correspondiente. Lo normal es que esté en torno entre 10 y 30 kilovatios hora almacenados en unas baterías, ¿vale? Aquí he puesto una comparativa de cuánto cuesta. Digo, bueno, bien, muy bien, todo esto de los kilovatios hora muy entretenido, pero ¿cuánto me cuesta los 100 kilómetros de mi coche? Vale. Coche eléctrico, en ciudad, pues resulta que en ciudad consume menos que en carretera. En cambio perdón, me he equivocado. Aquí he puesto, esto de aquí lo tendría que estar al otro lado. En carretera un coche de gasolina consume menos, esto está cambiado, los 4,5 son de los diésel y los gasolina están cambiados. ¿Ah, no? También. Bien. Perdonad. En ciudad, un coche eléctrico consume unos 10,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros. El rendimiento es 0,8. El rendimiento quiere decir que, vale, eso es lo que consume, pero ¿cuánto me cuesta a mí? Yo veo el contador de la luz y a mí lo que me interesa, lo que me va a cobrar la compañía eléctrica es lo que pone el contador de la luz. Vale. El rendimiento es un 80%. O sea, de los 100 kilovatios que yo cojo de la luz, puedo cargar en la batería solo 80. El resto lo pierdo. En los cables, en el conversor, la fuente de alimentación conmutada que me carga la batería y el sistema electrónico que me transfiere esa energía de la batería al motor. En todo eso pierdo un 20%. Vale, lo he puesto aquí la pérdida. Precio. Bueno, aquí he sido optimista. Esto lo he sacado de Iberdrola. Iberdrola cobra 0,11 durante el día y 0,06 por la noche. Las personas que se compran un coche eléctrico lo que hacen es contratar una tarifa que se llama TU2, que es similar a la tarifa nocturna y que el coste del kilovatio es 0,06 euros por kilovatio. Bien, considerando que lo cargas por la noche, el rendimiento, que esto es, en lugar de 10, pues consume más, resulta que en ciudad te cuesta 0,93 euros a los 100 kilómetros. Y en carretera 1,22. Un coche eléctrico es mucho más eficiente en ciudad que en carretera. ¿Por qué? Porque en ciudad existen aceleraciones y frenadas, con lo cual cada vez que frenas recuperas esa energía que has tirado. Y vas a menos velocidad, con lo cual el consumo en un coche eléctrico en ciudad siempre es inferior que en carretera. En el híbrido, pues el híbrido está en torno a 3,8 litros a los 100 en ciudad y 4,5 litros a los 100 en carretera. El precio es 1,34 euros el litro, lo he mirado ayer, En ciudad serían 5 euros a los 100, 6 euros a los 100. Fijaros, 5 euros con respecto a 1, ¿vale? Ya un diésel en ciudad no tiene nada que hacer, 8, y ya un gasolina, pues unos 10 euros. 10 euros con respecto a 1. Como veis, el coste es mucho mejor el coche eléctrico que el de gasolina. Bien, alguno me dirá ahora, bueno, pero esto tiene truco. Sí. Aquí hay unos impuestos que en el eléctrico de momento no se pagan. ¿Qué quiere decir? Pues que del euro 34 que cuesta el litro de combustible hay una parte importante de impuestos, cosa que en el kilovatio hora hay una parte de un 18%. En la gasolina es bastante superior, está en torno pues al 60% más o menos. ¿Vale? Si todos los vehículos fuesen eléctricos, ¿se cobraría ese impuesto? Eso ya los políticos decidirán qué es lo que van a hacer, ¿vale? Pero en principio, aunque fuese así, el precio actual, como lo que estoy hablando es de la actualidad, es viable el coche eléctrico en la actualidad ese impuesto no se paga. Con lo cual, el kilovatio hora te sale real de la factura de la luz a 0,06. ¿Vale? Esto es lo que abono yo por cargar mi moto eléctrica. Tengo un contrato y entonces es lo que abono, 0,06. ¿Vale? La moto obviamente no son 0,93. Mi moto consume, pues a los 100, no sé si son 2 kilovatios hora, pues está en torno
a 10 céntimos más o menos cada 100 kilómetros, ¿vale? Ya te cuesta más el café cuando llegas que... Bien. Esto para que veáis los consumos. Fijaros la diferencia, sobre todo en ciudad, que es donde quiero hacer yo la importancia. Hoy en día los coches eléctricos en carretera, si tú vas a hacer 500 kilómetros no puedes llevar un coche eléctrico porque no tienes sistemas de recarga intermedio. Entonces, el uso actual indicado es en ciudad, para trayectos en torno a 50-100 kilómetros diarios máximo. Y ahí es donde tiene un gran ahorro de precio. Bien. Eso en cuanto a consumos. Bien, ahora pregunta. ¿Somos capaces de producir energía eléctrica para los vehículos? Porque claro, decimos, bueno, vamos a poner 1 millón de vehículos en España, o 2 millones de vehículos eléctricos. ¿Somos capaces, sin tocar el sistema productivo de energía eléctrica, de cargar esos coches? Pues vamos a verlo. Me he conectado con la página web de Red Eléctrica, no he hecho ningún truco. Estos son datos de hoy. Bueno, estos son de ayer. Este es el consumo real y estimado en Red Eléctrica. Lo podéis consultar en redelectricaespañola.es. Son datos en tiempo real, ¿vale? Se ve cómo se produce la energía eléctrica en España, las fuentes de energía que se producen y cuánto tenemos. Fijaros que el sistema eléctrico, el pico que se está produciendo, si lo veis aquí, el máximo diario de ayer fueron 34 gigavatios. 34 por 10 elevado a 9 vatios, ¿vale? Y fijaros en una cosa. Por la noche, alrededor de las 4 de la mañana, se produce el mínimo. No sé si se ve ahí. El mínimo son 22 gigavatios. Pero es que luego resulta que por el día tenemos 34. Vaya, pues de 34 hasta 22. Resulta que por la noche hay que pagar los molinos eólicos, las centrales hidroeléctricas. La nuclear no se puede apagar. Entonces se mantiene, ¿vale? Ahora veréis la variación a lo largo de la hora de las fuentes de energía. Pero resulta que si tuviéramos algo aquí que pudiese, en lugar de este valle, rellenar aquí coches, almacenaríamos entre las 12 de la noche y las 6:50, 7 de la mañana, podríamos almacenar ahí una cantidad de energía en los vehículos. Bien, esta energía estimada permitiría de 2 a 4 millones de vehículos con el sistema eléctrico sin tocar. Bueno, comillas, el sistema eléctrico de producción, ya veremos con la distribución, ¿vale? O sea que nuestro sistema eléctrico, tal y como lo tenemos, con los sistemas de producción que tenemos actuales, serían capaces de absorber 4 millones de vehículos eléctricos sin hacer nada en el sistema de generación. No solo eso, sino que esos vehículos, con una serie de tarificaciones pertinentes, permitirían suavizar estos picos. Porque estos picos, si a ti te proporcionan una tarifa en la cual te dicen, pues como los móviles, si usted deja el coche conectado todo el día, porque hay gente que solo lo utiliza el fin de semana, o lo utiliza a determinadas horas, o va a trabajar y lo para. Yo llego a trabajar por la mañana a las 9, lo enchufo. Pues resulta que a mí me dicen, bueno, pues usted la tarifa de recarga por la noche, en lugar de 6 céntimos, se la voy a poner a 2. Pero a las 12 de la mañana o a las 2 de la tarde lo tiene que dejar usted conectado, porque voy a coger esa energía que le he dado yo a usted a 20 céntimos y se la voy a recuperar, porque me hace falta. Entonces, parte de este pico sería producido por los coches eléctricos. Con lo cual, esta curva, que es una senoide, quedaría reducida. Y en lugar de llegar al 34, pues esto almacenado en los coches eléctricos se entregaría a la red. Con lo cual se podrían apagar por centrales de carbón. ¿De acuerdo? Que contaminan bastante. Si os fijáis, esta es la generación en tiempo real por fuentes de energía. Aquí tenéis la hidráulica, la nuclear. Fijaros, a las 5 de la mañana, ¿qué ha pasado con la hidráulica? Que la han apagado. ¿Por qué? Pues porque no me hace falta. Entonces, fijaros, los picos de demanda, la energía hidráulica se los está absorbiendo. Fijaros, ahí me hace falta energía y la hidráulica es la que la está proporcionando. La nuclear, esto está superpuesto. Si lo viésemos, la nuclear, fijaros que la banda de la nuclear, lo veis, es constante. No sé si veis la banda morada, la que está justo encima del azul. La energía nuclear prácticamente es constante. Tiene un margen de regulación de un 5 o 6%. O sea, está en torno a la producción nuclear en torno al 24%. 24, 17... Eso lo podéis consultar en la página web. 16...
Este pico no es de la nuclear, sigue produciendo el 16%, es de la hidráulica. ¿Vale? Esto sería el carbón, que está en torno al 14%, el ciclo combinado el 20%, la eólica, pues aquí cuando hace falta demanda de energía, está dando el 13%, pero fijaros, por aquí el 17% y por la noche, pues hay días que la dejan al 20% y otros días que la hacen bajar, pero está en torno al 20%. Hay días que produce más la eólica que la nuclear, ¿vale? Y el resto de producción estaría en torno al 17-20%. Aquí tenéis la combinación de distintas energías en tiempo real, ¿eh? Si en lugar de poner 4 lo pongo el de hoy y le voy a consultar, me sale la de hoy a la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Ahí veis que la eólica ahora está al 8%, ciclo combinado al 20%, ahora, 18% el carbón, la nuclear el 16%, eso no falla, y la hidráulica el 15%. Los molinos de generación están en torno al 8%. ¿Vale? Problema de los eólicos, que son los que más interesados están en que se ponga el coche eléctrico, pues que por la noche tienen picos de producción que podrían tener muy importantes y no los pueden, tienen que apagar los molinos porque la energía nuclear pues lo mantiene constante y no lo varía. Entonces lo que se apaga son las hidroeléctricas, lo primero la hidráulica, se apaga, y después los eólicos. Si pudiéramos almacenar esa energía, pues lo meteríamos a los coches y luego lo utilizaríamos durante el resto del día. Esta banda verde aquí estaría con el coche eléctrico, ¿vale? Porque el uso normal del coche eléctrico, la gente va a trabajar, aparca el coche y lo dejaría conectado. Bien, esto es la demanda de electricidad por intervalos en un mes, para que veáis el ciclo semanal que tenemos. No sé si... Esto se ha sacado en tiempo real de la página web. Si os fijáis, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo otra vez. Veis lo que hace, ¿no? El lunes se consume más, el martes igual, el miércoles un poco menos, el jueves un poco menos, el viernes un poco menos, el sábado menos y el domingo casi nada. Bien, a lo mejor podríamos hacer también tarifas. Fijaros, el domingo son 30 gigavatios de pico. El lunes 38. Si pudiéramos los domingos, pues los molinos no entienden de fiestas. Si pudiéramos almacenar eso en unos coches, si tú el domingo dejas tu coche con el que vas a trabajar enchufado, esa energía la podrías almacenar. Entonces, la red eléctrica, la producción de energía eléctrica, no solo está bien dimensionada, sino que además le vendría bien el tener un sistema de almacenamiento, cosa que ahora no tiene. Bueno, no tiene. Lo único que es capaz de almacenar actualmente son los hidráulicos, la energía hidráulica. Cogen agua del río y lo suben al embalse. Lo hacen solo en determinadas ocasiones, cuando sobra muchísima energía. ¿Por qué? Porque el agua es otro bien escaso. Y una combinación de agua y energía, pues no os cuento los problemas que da. ¿De acuerdo? O sea, que tú el agua que estás vertiendo al río, de repente la coges y la vuelves a subir al embalse, pues las cuencas hidrográficas que riegan con ese agua, pues no siempre están de acuerdo con esas prácticas. Entonces, aunque se pueda almacenar, normalmente no se hace. Se hace muy poco, contadas ocasiones. Bien. Problemas que se plantean. La red eléctrica de distribución. Ahí es donde está el gran problema. Problemas que se plantean. Bien, yo tengo 10 gigavatios disponibles. Ahora yo tengo que llevarlos a tu coche. ¿Vale? Yo tengo que almacenar en mi coche eléctrico 20 kilovatios hora por toda la noche. Entre 20 y 40, depende del coche que tenga eléctrico. Bien, mi contrato de electricidad son 3 kilovatios hora. Pon que tengas 4.400, 4 kilovatios hora. Por la noche, necesitaría 10 horas para poder cargar el coche. Tengo que aumentar la potencia contratada a 5, 10 kilovatios hora para poder cargar los coches más modernos. El coche que está en la puerta, como solo almacena 20 kilovatios hora, pues lo puede hacer con una instalación, un enchufe normal y corriente. ¿Vale? Los coches que tienen más capacidad de almacenamiento, más alcance, esos necesitan una instalación trifásica porque necesitan más energía para cargarse. Bien, eso daría problemas. La utilización de un coche de hasta 20 kilovatios hora no da ningún tipo de problema, porque con un enchufe estándar de 16 amperios, que es el enchufe pues, de los que hay en las paredes, se puede enchufar el vehículo. Por tanto, todos los vehículos eléctricos que tengan hasta 20 kilovatios de almacenamiento, no hay que retocar la instalación de la vivienda, lo único que hay que hacer es reforzar algunos
puntos de acometida. ¿De acuerdo? Como durante la noche normalmente el consumo eléctrico es bajo, vosotros tenéis las luces apagadas, estáis durmiendo, entonces ahí vuestro sistema eléctrico de vuestra vivienda es capaz de alimentar el coche sin sufrir ningún tipo de modificación. Hasta 20 kilovatios hora de almacenamiento de coche. Si ya vuestro coche queréis que sea más potente y tal, pues ya tendríais que modificar en cierta manera vuestra instalación. Excepto las personas que tengan instalado en casa aire acondicionado, que ya su instalación han tenido que sobredimensionarla porque el aire acondicionado va a consumir casi tanto como un vehículo eléctrico. Entonces, durante la noche podrían utilizar esa instalación para cargar su coche, ¿vale? Pero el problema puede estar en la distribución. Las empresas de distribución tendrán que hacer inversiones para adecuar la distribución, sobre todo en edificios de viviendas. Que sepáis que los puntos de conexión de los coches eléctricos, si los tenéis en vuestra casa, vale cualquier enchufe. Si estáis en un sótano comunitario, en un garaje en el cual hay un bloque de viviendas, la ley dice que solo tenéis que informar a la comunidad de vecinos que lo vais a poner. No os lo pueden prohibir ni negar. Y el coste de instalación es a vuestro cargo. Normalmente, cuando compráis un coche eléctrico, la empresa que os vende el coche eléctrico os instala el punto de recarga, en el cual pone un contador para que paguéis a la comunidad el dinero que le vais a gastar por enchufar el coche eléctrico y un enchufe para que podáis enchufar el coche. Porque si ahora vais a vosotros a cualquier garaje comunitario y vas a enchufar algo, no hay enchufes, ¿vale? Tendréis que poner un enchufe. El enchufe lo pagaríais vosotros, estaría dentro del precio del coche, pero la comunidad de propietarios os lo tendría que autorizar porque por ley está hecho así. Bien. Los puntos de recarga, la transformación, lo que hemos comentado. Puntos de recarga. Bueno, el ejemplo de Israel, pues es claro. Están poniendo un montón de puntos de recarga del estilo que os he mostrado porque quieren empezar a tener una red de coches eléctricos importante. Entonces van a poner unos 200, de 200 a 400 puntos de recarga en el cual se va a cambiar la batería de forma rápida. Porque quieren utilizar los coches no solo para entornos urbanos, sino para recorrer el país. Como el país no es muy grande, pues pueden utilizar este tipo de sistemas. Va a ser, de hecho, en la primera prueba a gran escala de cambio de baterías y de sistemas eléctricos extensos. En España, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid, como se fabrican coches en Valladolid eléctricos, pues se van a instalar 100 puntos de recarga. Bien. Aquí tenéis ejemplos de puntos de carga. Es una foto en Madrid de un punto de carga. Hay uno cerca de la Puerta de Alcalá y este es otro que está cerca del centro, ¿vale? Una foto. Bien. Otro de los puntos de recarga importantes que se ha dado cuenta ha sido las empresas de telefonía, que tienen cabinas y hoy en día nadie utiliza las cabinas. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer con las cabinas eléctricas? Desmontarlas es un coste importante. Entonces han cogido y como tienen acometida eléctrica de hasta 16 amperios, incluso algunas tienen de 32, pues sacan un punto de recarga. Entonces tienes la cabina, la van a transformar, todas las cabinas eléctricas, en puntos de recarga. Tienen la infraestructura, tienen las cabinas, tienen sistema de comunicaciones, con lo cual lo único que tienen que añadir es un enchufe al cual tú te puedas conectar. Hay un estándar que se utilizará en el cual pues tú en tu coche llevas el enchufe, enchufas en el enchufe, hay un sistema de comunicaciones que se pone en contacto con la cabina y ya te tarifican con respecto al enchufe. Hay que tener en cuenta que cuando tú cargas tu coche durante el día, el coste de carga es muy superior al de por la noche. ¿Por qué? Porque estás consumiendo energía cuanta más energía está demandando el sistema. Por tanto, te lo penalizan, y mucho. ¿Vale? Es solo para emergencias. Me he quedado sin batería en Madrid, pues lo enchufas, ¿vale? Yo por experiencia os cuento que con mi moto eléctrica, cuando me quedo sin batería, pues voy a cualquier bar o cualquier gasolinera y me dejan enchufar la moto un rato, ¿vale? Como es algo novedoso, pues normalmente pues no te cobran nada. Pero vamos, con €1 les puedes pagar la carga de 5 baterías de la moto. En un coche, con €1 pagarías la carga de media batería, incluso a precio de punta, ¿eh? Y estos son los puntos de carga que instalaríais que se instalarían en las viviendas, en los sótanos, ¿de acuerdo? En vuestra casa no es necesario porque si es una casa individual no sería necesario. En un edificio de vivienda sí, tiene el contador, vuestro coche cuando se enchufa se identifica con el sistema, de forma que si alguien enchufa en vuestro enchufe,
no se activa. Bueno, está identificado, ¿vale? Como si igual que un teléfono móvil. Bien. Conclusiones que podemos obtener. La red actual de energía eléctrica es suficiente. En el peor de los casos, he puesto que solo pudiéramos utilizar 60 gigavatios hora por la noche. Realmente hay 120 disponibles, pero he puesto un valor conservador, a las malas. Y he puesto que los coches almacenen 30 kilovatios hora. O sea que podríamos tener 2 millones de vehículos sin ningún problema con la capacidad de producción actual, sin tocar absolutamente nada. Ni instalar más molinos eólicos, ni instalar más nucleares, ni quemar más carbón. Solo con eso. Incluso, si ponemos este número de vehículos y tarificásemos bien, resulta que podríamos apagar las centrales que emiten carbono a la atmósfera. Porque podríamos utilizar lo que producen los molinos eólicos los sábados y los domingos, y con una tarificación adecuada pues habría gente que el coche lo utilizaría como almacén de energía. ¿Vale? Bien, podríamos utilizar energías renovables. Para que os hagáis una idea, bueno, estas son las tarifas eléctricas actuales de hoy. ¿Vale? Fijaros, 0,06 en la tarifa nocturna, lo que estaba diciendo, y 0,16. De esto, hay un sistema Bueno, ahí tenéis, no sé si se ven los valores, voy a ver el precio del kilovatio hora en producción, del megavatio hora. ¿A qué hora es? La 1, ¿no? Más o menos. Ahora. Bueno, pues ahora resulta que cuesta 50,75 euros el megavatio hora en producción. Luego hay que transportarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, existe un mercado parecido a la bolsa, pero fijaros por la noche, 37 en hora punta, casi 50, ¿vale? A ver. Estos son datos en tiempo real, 48, 50. Fijaros, por tanto, que oscila entre 25 y 50 euros el megavatio hora en producción, ¿eh? A vosotros os cobran más, obviamente, porque hay que transportarlo, transformarlo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que si vosotros producís energía con vuestro vehículo, resulta que podríais acceder al mercado parecido a la bolsa, en el cual pues, vosotros podríais elegir o vuestro vehículo, con una red más o menos inteligente, podría decidir cuándo vende energía a la compañía eléctrica y cuándo no se la vende. ¿De acuerdo? Dependiendo de estos datos. Existen aplicaciones en las cuales pues, tú puedes programar un contador con lo que se llama Smart Grid y tu vehículo pues, es capaz de decidir si vende, no vende, compra o no compra. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que una gestión adecuada de las políticas a la hora de cobrar el precio del kilovatio hora permitiría con los vehículos pues, hacer un mejor uso, una mejor gestión de ese sistema. Las energías renovables, pues sobre todo las eólicas, lo que quieren es sistemas de almacenamiento, porque el problema que tienen es que producen normalmente y en ocasiones cuando pueden, y ese cuando pueden suele coincidir cuando menos hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvieran un sistema de alguien que almacene esa energía, pues para ellos sería fenomenal. Incluso te podrían poner tarificaciones baratas para que tú les almacenas la energía. La red de distribución, si tú eres capaz de almacenarlo en vehículos, no tienes que hacer un almacén gigante, sino que lo vas distribuyendo por todos los sitios, con lo cual es mucho mejor. ¿Problemas en la distribución? Pues que la red de distribución está preparada para unos 250.000 vehículos hoy en día, porque estaría concentrada. Hay puntos de recarga escasos, en Madrid me parece que hay unos 40, y sobre todo es para un uso personal y normalmente en garaje. El problema que hay actual de los vehículos. En la actualidad, la recomendación es que sea un segundo coche. Una persona que tenga un vehículo y que quiera hacer 400 kilómetros con uno eléctrico hoy en día no puede. Entonces,
¿Para qué sirve un vehículo eléctrico o cuándo es rentable? Para recorridos urbanos en torno a 100 kilómetros diarios, que lo cargue por la noche fundamentalmente, excepto algún día pues, que necesite algún tipo de carga auxiliar. Y la amortización. Bueno, el vehículo eléctrico se amortizaría en 5 años de uso, con unos 70 kilómetros de uso diarios. La desventaja es que tienes que pagar por adelantado parte del combustible. O sea, realmente estás pagando en la batería parte del combustible que vas a ahorrar. Ahora, a partir de los 5 años, el coche eléctrico, para un uso urbano en torno a unos entre 70 y 100 kilómetros al día, saldría rentable, hoy en día, actualmente. Si cambian las políticas para conectarlo a la red, etcétera, estos 5 años se reducirían. Bien. Eso en cuanto a hablando de niveles económicos. Ventajas del coche eléctrico, que hace poco ruido. Si veis el coche eléctrico que hay fuera, pues cuando lo movéis prácticamente no hace ruido. Bien. Es una ventaja o un inconveniente. Inconveniente porque los peatones normalmente cruzan de oído. No sé si habéis llegado a los semáforos, pues yo con la moto eléctrica tengo muchísimos problemas porque la gente no te oye y se pone a cruzar y claro, te cruza delante de la moto. Cuando vas con el coche igual, paras en un semáforo, ahora que venía con el coche, y la gente sale. Cuando se da cuenta tiene el coche al lado y salta. ¿De acuerdo? Entonces en Estados Unidos les van a obligar a poner un ruido a bajas velocidades. Por ejemplo, Nissan, a ver si lo tengo aquí. No sé si se oirá, ¿eh? ¿Vale? No sé si se ha oído. Bueno, ese es el ruido que le va a poner. Bien, ese es el ruido que Nissan le va a poner a los vehículos precisamente para evitar estos problemas. Que es una ventaja cuando vas en carretera, porque no se oye más que un poco de rumorosidad del suelo, pero es un problema para los peatones. En Alemania no es ningún problema, porque en Alemania cuando está el muñeco verde pasan y cuando está el muñeco rojo se paran. ¿Vale? Pasen coches o no pasen coches. En España, cuando está el muñeco verde, pasan y cuando está el muñeco rojo, pasan también. ¿Vale? Y pasan de oído. O sea, la gente lo que hace es escuchar. Cuando no oye ruido, pasa. Con un coche eléctrico o una moto eléctrica tienes problemas, porque la gente se te tira al coche, se asustan, ¿verdad? Bien, le pondremos ruido a los coches. En bajas velocidades, en alta velocidad se lo desconectas, obviamente. La verdad es que si tú vas entre un coche de gasolina y un coche eléctrico, el ruido que tienes es muy, muy bajo. Bajas emisiones de CO2, de otras partículas, sobre todo las contaminantes de los diésel, y gases, óxido de nitrógeno y otra serie de contaminantes. ¿De acuerdo? Se maximiza el rendimiento de las fuentes energéticas. Bien, alguno me dirá, es que no son zero emissions, porque claro, para producir kilovatios hora para el vehículo eléctrico tienes que haber quemado algo. O bien energía nuclear, bueno, si lo haces de energía eólica no tienes que quemar nada. O bien carbón, tal. Bien, aunque quemes, de el litro de gasolina al kilovatio hora o a la energía mecánica en las ruedas, todo el ciclo completo en un coche eléctrico es mucho más eficiente porque las centrales las ponen a trabajar al máximo rendimiento. En cambio, en un coche de explosión, tu coche no está al máximo rendimiento. Tú cuando vas a 1000 revoluciones, el coche no está al máximo par, ni consume menos. El coche consume menos cuando está a 2354 revoluciones. Pero si ya está a 3642, ya no es eficiente. Ya ese 40% de rendimiento ha bajado, perdón, ese 40% de rendimiento ha bajado al 32, al 25, al 10, al 6. Entonces, ese acelerar y frenar en el vehículo de gasolina es muy ineficiente. En cambio, en un vehículo eléctrico, el motor sigue teniendo el mismo rendimiento prácticamente desde los 0 km por hora hasta la velocidad máxima que coja. Como ahora han bajado la velocidad máxima, pues ahora no te adelantan cuando vas con el vehículo eléctrico, porque vamos todos a la misma velocidad. Bien,
Posible almacén y uso de la energía con tarificaciones, obviamente. Si se hace una política de tarificaciones tal y cual se hace en los teléfonos móviles, pues la gente puede decidir cómo, cuándo y de qué forma utiliza su coche y reduciría bastante la factura en cuanto a gasolina, o gasoil, o al final en euros, que es lo que a la gente más o menos le interesa. Bien, esto es el futuro. Otra de las ventajas es que la gente se acostumbra a gastar menos la gestión de la energía. Si tu indicador no marca velocidad, sino que marca consumo, lo que intentas, nosotros cuando vemos una aguja, lo que intentas es que siempre vaya en la zona alta. Si es velocidad, pues más velocidad. Y si es consumo, pues lo pones al revés y entonces en la zona verde dices, ahí voy muy bien. ¿Vale? Si queréis podéis experimentarlo y veréis que efectivamente intentamos maximizar inconscientemente ese efecto. Bueno, futuro. El futuro pasa por arreglar la carga los cuellos de botella de los coches eléctricos. ¿Cuellos de botella de los coches eléctricos? Fundamentalmente las baterías. El motor está muy optimizado. ¿Se puede optimizar más? Un poco más. Pero lo que se puede optimizar mucho, mucho más son las baterías. Aguantan unas 1.500 cargas. Si tiene una autonomía de 200 kilómetros, esto viene a estar en torno a 300.000 kilómetros. Bien, eso en condiciones ideales. Normalmente aguantan unas 1.000 cargas. Si la batería son de 160 kilómetros por 1.000, 160.000. Un coche con 160.000 kilómetros, pues todavía se le siguen haciendo kilómetros. Entonces, ahí estamos. Hay nuevas tecnologías que se están desarrollando. Si empieza a haber coches eléctricos, va a haber una explosión, en el sentido de que va a haber un desarrollo de estas baterías. ¿Cuándo ha habido una mejora de las baterías? Cuando ha habido demanda de baterías. ¿Quién produjo la demanda de baterías? Los teléfonos móviles. Cuando un teléfono móvil necesitaba X, no podía llevar una batería de plomo. Pues ha mejorado la tecnología del litio polímero. Si era un vehículo necesita almacenar más energía, estas que se ve prometedor de nanotubos de carbono, pues probablemente evolucionen y se fabriquen. Ya hay baterías, lo que pasa son caras de momento. Lo siguiente, el Smart Grid. El Smart Grid consiste en poner unos tarificadores, unos contadores de la luz inteligentes, en los cuales les puedes programar tarifas, horas y más cosas. Incluso tú le digas al contador, cuando la electricidad valga por debajo de tanto, me enchufas el coche. Sea la hora que sea. Y además me pones la lavadora. Y me apagas la televisión porque, bueno, es una broma. Mejora la gestión de la energía, almacenamiento de energía, que eso es muy importante hoy en día porque si no la red se desequilibra, tarificación y una racionalización de recursos que es muy, muy importante. Bien, ¿cuál es el futuro previsible según la Unión Europea? Pues que todos los coches sean eléctricos en ciudades en el 2050. Que se mejore la gestión energética global para que con la energía que somos capaces de producir actualmente tengamos mayor capacidad de crecimiento, que el motor eléctrico es muy eficiente y que se mejore mucho más todavía y que se añada pues lo del Smart Grid, que se potencie todavía más y que se instale. ¿Vale? Bueno, y ahora ya quedaría el turno de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer y que sepa contestar? Perdona, es que todavía el micro no... Ya tenemos micro. Ya tenemos micro. Hola, buenos días. No he comprendido muy bien el punto ese que dices, que si la batería es lo más caro del coche y el número la vida útil de la batería es bastante reducida por el número de cargas, que se conecte el coche y esté cargándose y luego devuelva la electricidad, eso no me queda muy claro, porque creo que sería romper la batería, que es la parte más cara, reducirle bastante la vida útil y encarecer bastante el coche, porque habría que cambiar de batería antes de lo normal. Bien. Si la batería es en propiedad tuya, el número de cargas que le haces es menor. Si la tienes alquilada, pues la utilizarías más para devolver energía eléctrica. Ahora bien, se supone que las 1.000 cargas son cargas completas. Si tú haces cargas parciales, esas 1.500 las puedes estirar hasta 3.000, 4.000, con cargas parciales, de en torno al 20, el 25%. De hecho, por ejemplo, el Toyota Prius, que es un vehículo híbrido, está continuamente realizando cargas parciales y descargas.
y le consigue ciclos de en torno a 5.000, 6.000 cargas parciales. Aquí lo que sería es vender un porcentaje de tu batería, un 20%, un 25%, no la batería completa. Si haces esa pequeña descarga y luego otra carga que la compense, el ciclo de vida útil de la batería aumenta. Ahora, si la descargas del todo y la vuelves a cargar, el ciclo de número de ciclos estaría en torno a 1.000 como máximo. El ciclo parcial podría llegar a 5.000 y ahí sí te interesaría vender, pero vendería solo 20-25%. No sé si responde esto. ¿Y el precio de la batería, más o menos, cuánto cuesta una pila de baterías de un coche? Depende. Por ejemplo, 20 kilovatios hora, que es la que tiene este coche, que son de níquel-sodio, en lugar de litio-polímero son níquel-sodio, son más robustas con temperaturas, bueno, más fácil de cargar y tal, pero tiene más peso, estará en torno a los 15.000 euros, más o menos. ¿Y el tiempo de carga aproximado total de 0 a...? Desde 0 a carga total, entre 6 y 8 horas. Vale. 6 y 8 horas de carga total. Al 80% en 4 horas está cargado. Vale, muchas gracias. Tengo una gran duda, sobre todo, ¿por qué en los coches eléctricos no ponen paneles solares en la parte de arriba? O sea, nada que se ponga un par de paneles solares vas a mejorar la autonomía del coche. O sea, y es algo que realmente no encarece tanto el precio del coche, porque por 300 euros tienes todo el techo puesto de panel solar. Vamos a ver. Ahora vamos con el techo de los paneles solares. Los paneles solares tienen un problema grave, que es el siguiente. Para producir un panel solar, para fabricarlo, hace falta una cantidad de energía equivalente a 5 años de producción completa del panel solar. O sea que hasta los 5 años no amortizas la producción de energía del panel solar, la energía que ha necesitado para producirlo. El sistema de producción actual, no sé si mejorará, pero el actual se utiliza un ciclo que se llama ciclo Siemens, que lo que hace es, primero fundes el silicio, generas un silicio de grado metalúrgico y luego lo tienes que refinar. Ese refinamiento consume una cantidad de energía más o menos que equivale entre 4 años y medio y 5 años de funcionamiento continuo del panel solar. Un panel solar te produce por metro cuadrado, vamos a ver, la radiación que te llega más o menos, voy a redondear, para las cuentas sean fáciles, te llega 1 kilovatio hora por metro cuadrado del sol. De eso el panel solar recupera en torno a un 15%. Con el sistema eléctrico de recuperación y tal, 100 vatios metro cuadrado. El techo de un coche tiene 2 metros cuadrados, tienes 200 vatios. ¿Vale? Eso te costaría en el precio del coche, pues en torno, no sé, serían unos 400, 500 euros, más o menos. 200 vatios, si el coche almacena 20.000, pues 20.000 entre 200 tendrías que tener, para cargar la batería del coche, tendrías que tener el coche, tardaría unas 100 horas, ¿no? Más o menos. Bien, con 100 horas cargarías el coche. Si lo tienes mucho tiempo al sol, sí. Lo tienes que tener continuamente aparcado al sol. Y te tardaría, para utilizarlo 100 kilómetros, tendrías que tenerlo unas 100 horas, 5 días. Como tienes 10 horas al día, serían pues unos 12 días para poder cargar la batería. 12, 15 días. Más o menos. Ya, pero ya tendría un poco más de autonomía. Sí, para calefacción o así te da. ¿Vale? Por eso no se ponen. Porque esto en el coche esté pequeño. Si ya coges un coche que almacene 40 kilovatios hora, pues 2 paneles solares arriba. Yo he visto un Prius con ellos y lo utilizan pues para cuando está aparcado, poner un ventiladorcito para sacar el calor de dentro. Para eso sí puede ser muy buena idea. Las cuentas. Hoy en día, si se consiguiese aumentar el rendimiento del panel solar, estaría muy bien, porque te llegan unos 1.000 vatios por metro cuadrado. Con 2 metros cuadrados o 3 metros cuadrados tendrías 3.000 vatios. El problema es que el rendimiento está en torno al 15%, los que más. Si luego le sumas todo el sistema electrónico para llegar a la batería, el rendimiento está en torno al 10, real, de la energía que le llega al panel a la que llega a la batería. Entonces es muy bajo todavía. ¿Vale? Y si no tienes garaje o algo así, no te vas a poder comprar nunca un coche eléctrico hasta que pongan como farolas en las estaciones de carga. Pues en las farolas, una de las opciones que hay hoy en día en los ayuntamientos es en los parquímetros, justo al lado del parquímetro poner 2 o 3 plazas gratuitas
para coches eléctricos. Entonces esas plazas, en lugar de pintar de verde, las pintarías de azul metálico, morado o otro color, y solo se podrían aparcar ahí, igual que en una plaza de discapacitados o en una plaza de aparcamiento limitado, pues ahí solo se podrían aparcar coches eléctricos. Y entonces ahí sí podrías utilizarlo en las ciudades. Eso sería una medida de incentivar el uso del coche eléctrico. Incluso, si el ayuntamiento quiere potenciar realmente el uso del coche eléctrico, que te dejas enchufarlo de forma gratuita. Te enchufas tu coche eléctrico al parquímetro, si realmente quieren incentivarlo. La realidad, pues que te cobrarán por enchufarlo, obviamente. ¿Vale? Pero si realmente quieren incentivar, por ejemplo, en Londres, el acceso a la City de Londres y en otras ciudades es gratuito para los coches híbridos y eléctricos. Para los coches de gasolina tienen que pagar una tasa. Y eso es lo que hay en la actualidad. ¿Vale? Y para comprar un coche, ¿dónde hay que dirigirse? Porque si tú te vas a un Renault y les pides un coche de esos, te dicen ¿qué? Y luego te apuntas a la página y tampoco te creas que te envían mucha información ni nada por el estilo. A ver, pues para comprar un coche eléctrico hay que ir no al concesionario, sino al concesionario, ¿vale? Coches que se venden actualmente. Yo conozco varios. Uno es el Think City. Ese se vende. O sea, vas al concesionario y te venden uno. Que es como el que hay en la puerta. Por eso lo tengo, porque es fácil de conseguir. Los demás, pues tienes que ir al concesionario, insistir. Pasa con los híbridos. Tú vas a comprar, o ibas a comprar un coche híbrido y te decían, no, llegabas a Toyota, quiero comprar un Prius. No, hombre, es mejor una Avensis. No, mire, yo quiero el Prius. No, si es mejor el Avensis. ¿Vale? ¿Problema del coche eléctrico? Pues que hasta que se implante, o empiece a implantarse, va a ser difícil de conseguir, por lo menos en los estadios primeros. El Renault, por ejemplo, sí va a empezar cuando empiece a producir en Valladolid coches eléctricos, pues los querrá vender. Y entonces hará mucha propaganda y será fácil. Ahora no saben estratégicamente cómo hacerlo. Están mirándose las competencias unos a otros. No saben cómo atacar al mercado. Porque el que dé con el kit de la cuestión, o bien alquiler de baterías, o bien compra, o bien el que dé es el que se va a hacer con el mercado. El que lo haga mal se va a arruinar. Entonces están que no saben. Iban a sacar el coche a principios de año, pero ahora no lo sacan, pero están esperando, pero quieren ver cuánta autonomía tiene el de la competencia, pero quieren ver cuánto le dura la batería realmente, qué pasa cuando es en invierno. Quieren ver qué es lo que pasa. Claro, hasta que no saque alguno el primero y empiecen a vender coches. Pero vamos, es yendo a la marca e insistiendo en comprar el vehículo. Y al final lo compras. Ahora, si lo quieres para mañana, pues tienes que ir a los que están en el mercado. Y ahora, en el mercado real, o sea, que vas y te lo llevas, hay uno. Los otros estarán en 2 o 3 meses, pero de momento no. Es la realidad actual, ¿eh? Muchas gracias. Hola, ¿no se podrían colocar estaciones que cambiaran la batería para hacer distancias más largas con los coches y no tener que esperar a la carga? Sí, de hecho en Israel es lo que van a hacer. Tienen un sistema robotizado, que Renault tiene el suyo. Otra cosa sería que deberían estandarizar el sistema para que no tuviera que ser el coche Renault estación de cambio de batería Renault, sino que la batería fuese pues como una botella de butano. Llegas allí y te la cambian. De hecho existen esos sistemas. En Israel lo van a implantar, ¿vale? De esa forma, pues en unos 6 minutos, bueno, que sean 10, te cambian la batería. Te tomas un café, te han cambiado la batería y puedes hacer otros 300 kilómetros. ¿De acuerdo? En Israel eso es fácil, porque las distancias máximas pues no superan los 600. En España, si tú quieres ir de Galicia a Almería, pues tendrías que tener 3 o 4 estaciones en el medio. Existe ya una página web que no la he mostrado, pero os la voy a mostrar. Creo. La tenéis ahí arriba, donde pone todos los puntos de carga de España. ¿Vale? Entonces, hay una aplicación que se cargará en el coche y entonces tú le programarás en tu GPS del coche dónde quieres ir y te indicará no solo por dónde tienes que ir, sino por dónde tienes que ir para cargar la batería. Entonces la trayectoria no te la marcará por el menor tiempo, sino por dónde puedo ir a cargar. O incluso las estaciones de cambio de batería. Las tienen que poner, pero las tienen que poner. Eso supone una inversión.
No sé. ¿Veis? Por ejemplo, en Valladolid, pues aquí hay una noticia en el periódico de ayer o de antes de ayer, pues que ya han inaugurado 40 puntos de carga. Bien, vale. Pero en ese entorno nos estamos moviendo. Los sistemas de cambio de batería, pues los habrá. Aquí eso saca uno antes, a ver. Este es el sistema, se llama Better Place. Esto es lo que están instalando en Israel. Y hay 30 o 40 funcionando. Entonces pasa tu coche y hay un sistema que viene por debajo del coche, pum, quita la batería y pone otra. Como cuando vosotros tenéis un robot y le cambiáis las pilas. Pues igual, es el mismo sistema. De momento el sistema es de Renault, está patentado por Renault. No sé si se actualizará o no se actualizará, pero ese es el sistema. Y el sistema robotizado, efectivamente. Bueno, aquí lo tenéis, la nota de prensa de que están construyendo 200 en Israel. Aquí los tenéis. Y esta noticia es de hace 2 días. ¿Vale? O sea que sí que se está haciendo. ¿Y ahora mismo un coche eléctrico es seguro en carretera, en un choque? Hombre, vamos a ver. ¿Cumple el crash test con 5 estrellas? Euro NCAP. Sí. Además, como vas a 110 kilómetros por hora, pues totalmente seguro. O sea, los materiales con los que está fabricado el exterior del vehículo son materiales compuestos que absorben mejor los impactos que los coches de chapa de acero. Entonces, realmente son más seguros. Son más seguros. El peso del motor es menor. El único problema que podría haber es la batería. Me voy a electrocutar cuando me doy un golpe. Normalmente, cuando sufre un impacto, lo que hace es desconectarse. Se desconecta internamente, o sea, lleva unos fusibles internos que se cortan. De forma que no tienes tensión en la batería bueno, no tienes tensión. Tienes tensión en la batería, pero no existe los 200 voltios o 300 voltios a los que van esas baterías. Este coche me parece que son 212 voltios o algo así. Pero se desconecta en los choques. De hecho, ha habido accidentes de alguno y no ha habido... Se demuestra que no. Y hay un test destructivo en Euro NCAP que le hacen la prueba y miden a ver si ocurre algo y no hay ningún problema. ¿Vale? Vale, gracias. Hola. Que he visto que tienen muy pocos caballos. ¿Cuánto es lo máximo que se ha fabricado? Pues tienes el Tesla, que es el que... ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos caballos de potencia? Sí. Bien. Vale, pero... Bien, ahora os digo los caballos que tiene, pero... Otra pregunta. ¿La potencia de un coche la medís en caballos? Pregunto. Yo sí. Bien. Debería medirse también en fuerza, en par motor. ¿Vale? Ahora os explico la diferencia entre las dos cosas. El Tesla está en torno a 240 caballos. ¿Vale? El Tesla. Es el más potente que hay hoy en día, ¿vale? Depende de la configuración, entre 70 y 80.000 euros. La ventaja no son los caballos tampoco, sino la potencia de arranque, el par de arranque. Bien. Si queréis podemos hacer la prueba, cogemos un todoterreno ahí fuera, le atamos un cable al cochecito ese que está ahí en la puerta y yo arrastro el todoterreno. Porque el par motor que tiene el motor eléctrico es superior al de un todoterreno en arranque. Ya cuando esté en movimiento ya es otra cosa. ¿Vale? O sea, el par motor de un motor eléctrico es muy superior al de un motor de gasolina en las primeras revoluciones. Entonces no solo hay que comparar la potencia del motor, sino hay que comparar también la fuerza que es capaz de hacer en parado. Por ejemplo, este coche en una rampa nunca tienes ningún problema. Si le veis subir por esta rampa de aquí, pues veis, o rampas mucho más fuertes, subes sin ningún tipo de problema. Y un coche de gasolina tienes problemas.
va para atrás, tal, en rampas fuertes. Entonces, la potencia, efectivamente, son potencias limitadas. Este coche, por ejemplo, tiene 45 caballos, el que está aparcado en la puerta. ¿Vale? El par motor será unos 200 Nm, que es el equivalente, para que os hagáis una idea, en arranque, pues a un, no sé, a un Nissan Patrol o alguna cosa de estas. El Tesla en par no sé si estará por los 400 o 500 Nm, que es el par que tiene de motor los híbridos. Un híbrido, un Prius, que tiene un motor de 70 kilovatios más o menos, estará en torno a 400 Nm. Eso desde 0 revoluciones. Que un motor de gasolina, hasta que no llega a las 4.500, bueno, un motor de gasolina más arriba, 6.000 revoluciones, 5.500, no tiene ese par motor máximo. Y luego decae. Pero vamos, para que te hagas una idea, este tiene 45 y los motores que se van a vender de Renault y tal estarán en torno a los 100 caballos, más o menos. 80 caballos, 90 caballos, 100 caballos. Lo que pasa es que en un motor eléctrico 100 caballos no es como en un motor de gasolina. 100 caballos son 100 caballos reales. Un motor de gasolina no tiene 100 caballos. No os equivoquéis. Un motor de gasolina a 10.000 revoluciones, perdón, a 1.000 revoluciones tendrá 30 caballos. Tiene 120 caballos un motor de gasolina a 5.500, 6.500 revoluciones, o sea, cuando ya está acelerado. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Hola, mi pregunta es sobre las baterías de nanotubos, que por ejemplo, pues, ahora en los portátiles, en los móviles, etcétera, tenemos muchísimos problemas porque lo están sacando muy potentes y no llega la autonomía. Entonces, saber en qué momento del desarrollo de estas baterías están, el precio que tendrían, el mantenimiento, cuántas cargas se le podría hacer. Bueno, están en un estado preliminar. Quiere decir que la tecnología está demostrado que funciona, pero todavía no saben muy bien cómo ensamblar arrays de nanotubos de carbono gigantes. O sea, ahora pueden hacer baterías pequeñas que se demuestra que se pueden cargar muchísimas veces, superior a 50.000 ciclos de carga y descarga, los prototipos. El problema está en que hacer una batería grande hoy en día sería muy costoso. Pasa como con los primeros LCDs. Está en un estado, pues no sé cómo deciros, pues como los primeros LCDs hace 8 años o así. Calculo yo, hombre, depende del impulso que le den a la investigación, pero el problema está hoy en día en ensamblar elementos grandes. Cuando digo grandes, pues es la batería de un coche. Para un teléfono móvil se podrían empezar a fabricar. El problema es que sale mucho mejor fabricarlas de litio, más barato. ¿Vale? Entonces, pues mientras, y aparte que los teléfonos móviles y los portátiles, a los fabricantes de teléfonos móviles y portátiles no les interesa que tu batería en el teléfono móvil te dure más de X años, porque Sí, por razones obvias. la obsolescencia. Muchas gracias. Pero estado preliminar. Hola, buenos días. Mire, mi pregunta, aparte del problema de los kilómetros en recorrer un vehículo eléctrico, creo que el problema también está en la hora de carga, si no se pusiese el cambio de baterías. Sí que he escuchado que están diseñando las baterías para hacerles un ciclo de carga rápido de unos 8 minutos, que cargaba al 60 o el 70% la batería. ¿Podría comentar algo? Sí, hay sistemas de carga ultra rápida, ¿vale? El problema de los sistemas de carga ultra rápidas, las baterías fundamentalmente al ser un proceso electroquímico se estropean por temperatura. Bien, para poder hacer un proceso de carga de estas características no se cargaría al 100%, llegaría al 70, 80%, y el problema que tienes es el calentamiento de la batería. Cada vez que le hagas un ciclo de carga ultra rápida, la vida de la batería pues es como si hubieras hecho unas 60 cargas, más o menos. Si alguna vez te quedas sin batería, lo haces, pero te tienes que prodigar poco, porque la batería morirá antes. Vuelvo a insistir, es un sistema químico. Tú haces una transformación química de un material en otro, ¿vale? Y luego a la inversa. Eso, como todos sabéis, si tú elevas la energía que circula por ese sistema, la capacidad de ese sistema pues se reduce con el tiempo, porque el proceso químico pues se deteriora. Ese sistema está bien pues para cargas rápidas cuando te has quedado sin batería, ¿vale? Renault ha optado, y otros fabricantes, por cambiar la batería porque esto limita mucho la vida de la batería.
de hecho, la limita tanto que prefieren cambiar la batería. Los primeros vehículos eléctricos del año 1904-1914 hacían cambio de baterías, realizaban cambio de baterías. Y yo creo que el futuro va por ahí. ¿Se puede hacer? Tecnológicamente es posible. Las baterías si las vas a hacer todas las cargas así, habría que refrigerarlas, fundamentalmente. O sea, habría que inyectarles agua fría pues para que no se calentasen. Pero sí existen sistemas, incluso por inducción, o sea, sin necesidad de contacto eléctrico, ¿vale? Pero es más ineficiente. Todo lo que vayas metiendo intermedio pierdes eficiencia. Muchas gracias. Hola. ¿Crees realmente que el sistema de cambio de baterías con la triquiñuela que existe en España sería rentable? Porque no sé en Israel, pero aquí se buscarían cualquier sistema para engañar a la compañía y venderle un cacho de cartones. A ver, la batería no es que como que tú compras unas pilas de 1,5 voltios y las cambias. Una batería que pesa 300 kilos. ¿Vale? Tiene que haber un sistema robótico de cambio, porque además no son 300 kilos, son 350 voltios. Que si tocas allí, continua, 350 voltios. Bien. Entonces tiene que haber un sistema robótico para evitar problemas. Además, cada batería va individualizada con un número de serie, igual que el coche. Entonces, el cambio de baterías solo se va a poder realizar en entornos muy controlados. O sea, lo normal es que tú cargues tu coche y lo descargues en tu enchufe de tu casa. El cambio de baterías va a ser pues cuando vayas a hacer un viaje largo. Y probablemente en España habrá, de momento, 20 o 30 puestos que tengas que llamar previamente para encargar el cambio de baterías, casi seguro. O que tu coche se haga una comunicación con ello. Entonces, ese sistema de picaresca es más difícil de realizar, porque ya te digo que llevará un número de serie serializado, un chip, un sistema informático que encajará todas las piezas. O sea, es difícil. No es como una pila de 1,5 voltios. Es un elemento que es muy, muy costoso. O sea, estamos hablando entre 10 y 20.000 euros de precio de batería. O sea, no puedes hacer esas cosas. Llevarán su sistema, igual que llevan los coches, el inmovilizador electrónico. ¿Se puede evitar el inmovilizador electrónico y todos estos sistemas? Pues se podría. Supongo que todo lo que se puede hacer se deshace. Pero con los sistemas de encriptación que existen hoy en día sería difícil, muy difícil. Creo yo. Pero... Bien, gracias. Y otra pregunta. En España se ha visto en el mapa que no hay muchos puntos para cargar los coches ahora mismo. Entonces, como ahora mismo no hay muchos coches, la rentabilidad a corto plazo supongo que será bastante pequeña. Y a la persona que le interese poner eso, tendrá que recibir una subvención importante del gobierno. En el momento en que haya más coches eléctricos y el gobierno reciba menos impuestos de la gasolina, ¿cómo se va a subvencionar esas estaciones? ¿Subiendo el precio de la gasolina a 3 euros el litro o subiendo el precio de la electricidad? Buena pregunta. Vamos a ver. Los gobiernos hoy en día reciben mucha parte de sus ingresos debido a los impuestos sobre los combustibles, ¿vale? Si dejasen de recibir una parte importante de ese dinero por los impuestos de los combustibles, tendrían dos opciones, que tú las has enumerado. O subes la gasolina o empiezas a cobrar impuestos por el kilovatio hora de carga de los vehículos. Esas serían las dos opciones. Yo lo que creo es que si quieren potenciar, y ahí ya sería un criterio político, si quieren potenciar el consumo eléctrico, lo que haría sería subir el precio de la gasolina. Casi seguro, porque además la dependencia política de otros países es importante. Entonces casi seguro que lo que intenten sea subir los combustibles fósiles y bajar el precio de los vehículos eléctricos. En el futuro, cuando todos los vehículos sean eléctricos, ¿qué pasará? Pues no lo sé. Puedo hacerme una idea, pero no lo sé. Pues probablemente todos paguemos impuestos del kilovatio hora, casi seguro. ¿De acuerdo? Porque es una fuente de financiación, a no ser que se invente otra fuente de financiación, otro sistema. Pero de momento, mientras coexisten esos dos sistemas, probablemente lo que haga el combustible fósil